Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tutorial práctico acerca de un framework llamado Salvo-RS. Salvo es un framework de RAS, es decir, te permite crear aplicaciones web backend, solo que escritos en RAS. En lo personal me parece muy similar a Express o lo que ofrece Express en el mundo de Node.js. Entonces, de todos los frameworks de RAS que hasta el momento he probado, este es uno de los más sencillos que he podido conocer. Ahora, este framework digamos que tiene algunas características bastante sencillas, aunque aún no está en producción como muchos de los frameworks de RAS. Y bueno, no es que digamos vamos a estar reemplazando todos los frameworks con RAS, sino que puede ser una alternativa para aquellos desarrolladores que ya utilizan RAS en el backend o para algún módulo o algún tipo de procesado y quieran crear también una aplicación web utilizando su lenguaje. Entonces el día de hoy voy a echarle un ojo, vamos a ver de qué se trata, cómo crear un proyecto y vamos a escribir código. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar en su documentación, que aquí le llama book. Pero bueno, lo que vamos a ver entre algunas de sus características es que está construido encima de otros módulos. Es decir, a diferencia de otros frameworks que prácticamente utilizan sus módulos desde cero o crean su lógica desde cero, en este caso Salvo-RS está basado en dos módulos de RAS, uno llamado Hyper, que este módulo es para poder crear un servidor HTTP. Es decir, puedes crear un servidor y encima puedes manejar rutas y demás. Y luego aquí tenemos también Tokio. Tokio es una biblioteca bastante popular. Si han escuchado de Deno, por ejemplo, quizás les suena el nombre. Y bueno, Tokio es una biblioteca para manejar código asíncrono. Si saben algo de C o C++, quizás han escuchado de libuv. Bueno, esta es su alternativa, pero en RAS. Luego también soporta HTTP versiones del 1 al 3. También tiene lo que, digamos, tiene algunos otros frameworks como es middleware. Un middleware es solo una función que se ejecuta antes de llegar a una ruta. Y también permite generar enrutadores o también permite procesar, por ejemplo, múltiples rutas al mismo tiempo. Y bueno, también tiene soporte a WebSockets. Ahora, muy aparte de estas características básicas, van a ver que es bastante fácil empezar a utilizarlo. Ahora, vamos a venir aquí donde dice Quick Start. Y aquí les da un paso a paso de cómo crear un proyecto. Pero bueno, les voy a enseñar en mi caso desde cero. Entonces vamos a abrir aquí una terminal en su sistema. Ya saben que para esto deben tener instalado RAS. Si no tienen instalado RAS, les dejo un video en la descripción para que puedan hacerlo. Ahí les dejo un video tanto para Linux como para Windows. Vamos a entrar aquí en el escritorio con CD Desktop. Y lo primero es crear un proyecto con RAS utilizando cargo. Entonces voy a decir cargo new. Este es el generador o administrador de paquetes de RAS. Y bueno, en este video voy a estar mencionando algunas cosas básicas también a modo de comentario para aquellos que no conocen mucho el lenguaje y quieren ver de qué se trata. Y bueno, vamos a crear un proyecto que se llame salvo su guión tutorial. Y vamos a colocarle bin. Damos un enter. Y esto lo que va a hacer es que va a crear un proyecto de RAS. Vamos a arrastrarlo dentro de nuestro editor de código. El día de hoy voy a estar utilizando Visual Studio Code. Entonces, una vez hemos creado nuestro proyecto, ya tenemos aquí un Hello World. Si quiero ejecutarlo, simplemente voy a abrir una terminal y vamos a escribir el comando cargo run y damos un enter. Y pueden ver que ya está el Hello World. Listo, ahora vamos a empezar con la instalación de, en este caso, Salvo. Vamos a venir aquí en cargo tomml, que es el administrador de paquetes, o bueno, digamos el archivo que lista todas las dependencias o paquetes de RAS. Y bueno, aquí pueden ver que no me da resultados de colores ni nada de eso, pero podemos venir aquí en el marketplace y pueden ver que aquí vamos a encontrar una extensión que se llama bettertomml. Esta es una de las extensiones más utilizadas para poder resaltar sintaxis de tomml. Entonces vamos a darle a instalar. Ahora, en el caso de que no conozcan este formato tomml, esta es una alternativa, digamos, a utilizar YAML o utilizar JSON. Este es como el package JSON, ¿ok? Y bueno, aquí en dependencies vamos a hacer lo siguiente. Debajo vamos a listar todas las dependencias que necesito. En este caso, según la documentación, para instalar salvo, simplemente colocamos salvo y un asterisco. Y si guardo, esto inmediatamente va a descargar los paquetes. Ahora, el asunto es que para que pueda hacerlo necesitamos instalar una extensión en Visual Studio Code que se llama RAS. De hecho, RAS Analyzer es la extensión actual. Entonces vamos a darle a instalar. Y eso lo que va a hacer es que esta extensión permite, digamos, ejecutar un servicio por detrás de RAS que permite analizar el código, permite descargar módulos si están listados aquí en cargo tomml y así. Entonces pueden ver que aquí pueden ver una especie de fetching de datos, es decir, estar descargando paquetes. Aquí es donde dice fetching metadata, ¿ok? Pero bueno, en realidad nosotros no tenemos que ver mucho de esto. Al final esto ya lo está descargando por detrás. Ahora, una vez empieza a descargarlo, ya podemos venir aquí en main.rs y podemos empezar a crear nuestro primer hola mundo. Ahora, algo muy importante es que si entramos en la documentación, muy aparte de instalar salvo, también nos pide que instalemos Tokio. Tokio es la biblioteca de código asíncrono. Entonces vamos a copiar esta línea de código de aquí y vamos a pegarlo en cargo tomml también y vamos a guardar. Esto lo que va a hacer es que también va a descargar el otro módulo. Y bueno,
Aparte de esto, ahora sí ya podemos importarlo. Entonces aquí arriba, encima de main, lo primero que debemos hacer es importar el módulo de salvo. Eso lo hacemos de esta forma. Escribimos use salvo y aquí vamos a colocar dos puntos, prelude, y dos puntos y asterisco. Esto lo que va a hacer es básicamente decir quiero descargar o quiero traer todas las funciones que me proporciona salvo. Y bueno, aparte de esto, lo que vamos a hacer aquí es crear una función. Esta función se va a encargar de devolverle algo al cliente cuando pidan una ruta. Por ejemplo, voy a decirle, vas a crear una función llamada hello world. Y en este caso, esta función de aquí lo que va a hacer es que me va a permitir poder devolverle un string al cliente. Entonces, para poder hacer eso, voy a colocarle aquí de qué tipo de dato va a devolver. Y vamos a colocarle aquí, en este caso, un string estático, que sería básicamente un string de toda la vida. Y bueno, esto de aquí, cuando yo lo ejecute, me va a devolver un texto hello world. Ya está. Ahora, para que esto se pueda ejecutar cuando pase, digamos, un evento, vamos a decirle que es código asíncrono. Así que aquí voy a decir async. Encima de esta función vamos a crear un macro, vamos a colocarle aquí handler. Este handler viene por parte de salvo y es como decir, ok, esta no es una función normal, sino se va a ejecutar cuando una ruta sea visitada en el servidor. Ahora, esta función de aquí, para que pueda manejar código asíncrono, vamos a colocar al inicio la palabra sync, similar a lenguajes como JavaScript, por ejemplo. Y bueno, a partir de aquí vamos a crear una aplicación con salvo. Lo primero que tenemos que hacer es generar un enrutador. Eso ya viene de salvo a través de su clase llamada router. Vamos a colocar dos puntos new. Y al ejecutarlo, esto tiene, digamos, unos métodos. Por ejemplo, tiene el método get, tiene el método post, tiene el método put, tiene el método delete y así. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que cuando pidan a través del método get, vamos a manejarlo con esta función llamada hello world. Entonces aquí le digo, vas a manejarlo con hello world. Ahora, esto de aquí nos pide que, digamos, lo asignemos a una variable. Entonces vamos a asignar una variable llamada letRouter. Y con esto ya tengo una ruta básica. Es decir, cuando pidan la ruta inicial, voy a devolver un hello world. Ahora, aquí vamos a colocarle un punto y coma. Y algo que hace Visual Studio Code, o mejor dicho, RAS Analyzer, la extensión para VS Code, es que le añade estos, en este caso, estos nombres adicionales. Esto no es código, por cierto. Es decir, esto no es algo que yo haya escrito. Eso le añade la propia extensión. ¿Ok? Allí pueden verlo. Pero bueno, lo que vamos a hacer es que con este router ya podemos crear nuestro servidor. Entonces voy a decirle que vamos a llamar, en este caso, el paquete o el módulo server. Voy a colocar new. Y a partir de aquí vamos a decirle que voy a estar enlazando esto a través de un servidor TCP. Entonces eso también viene por parte de salvo, le digo TCP listener. Y luego este tiene un método, que, bueno, tiene una función llamada bind. Y aquí vamos a colocarle la dirección de nuestro servidor. Esto es como colocarle el localhost 3000, 4000, etc. Entonces aquí vamos a colocarle 127.0.0.1, que es el localhost, 2.3000. ¿Ok? Y finalmente vamos a decirle .serve, que es para decirle qué es lo que vamos a servir, que va a ser nuestro enrutador. Y finalmente vamos a colocarle await para decirle que este es código asíncrono. Listo, este println ya lo podemos quitar y si formateo quedaría así. De hecho voy a alejarlo un poco para que puedan verlo mejor. Y pueden ver que así lo sería el código. Ahora, arriba de nuestra función main lo que vamos a hacer es que vamos a importar la biblioteca de Tokio para que pueda manejar código asíncrono. Entonces vamos a importar también otro macro y voy a decirle Tokyo main. Listo, si guardo pueden ver que ya no tengo errores. Y bueno, vamos a ejecutarlo. Voy a abrir aquí la consola y voy a decir cargo run. Doy un enter. Y bueno, esto es algo común en RAS y es que el proceso de compilado es un poco lento. Ya saben que RAS en compilación no es tan rápido como lenguajes tipo Go, por ejemplo. Pero bueno, esto es por su type checking que hace, bueno, sus análisis de ejecución de código. Entonces, si nosotros esperamos un segundo, pueden ver que aquí ya prácticamente está ejecutando nuestro proyecto. Y bueno, esto lo que va a hacer es que se va a mantener ejecutando ya que es un servidor web. Entonces, si entramos en el localhost 3000, pueden ver que allí me dice hello world. Y listo, de esta forma ya hemos creado un servidor. De hecho, si ustedes visitan otra cosa, / cualquier otra cosa, pueden ver que salvo les devuelve un mensaje por defecto que dice 404 not found. ¿Ok? Listo, ahora en este caso este es el típico hola mundo de cualquier servidor o framework web. Vamos a aprender cómo crear más rutas. Y bueno, la forma en la que nos permite crear más rutas es básicamente creando estas funciones nuevamente. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a pegarla unas 2 veces más, por ejemplo. ¿Okay? Y supongamos que quiero crear otras rutas. Por ejemplo, voy a crear una ruta llamada about. Esto me va a devolver el texto about. También voy a crear una ruta llamada service, que esto me va a devolver el texto que diga service. Y ya está, de esta forma tengo ahora, en este caso, 2 rutas más. Ahora, para poder decirle que estas van a responder a distintas URLs, vamos a tener que crear quizás otro enrutador. Pero de hecho algo genial que tiene este framework es que cuando nosotros tenemos un proyecto, es muy común que vamos a tener bastantes rutas y unas rutas pueden estar dentro de otras. Entonces lo que permite hacer este router es colocar rutas dentro de otras. Para darles una idea, en este caso yo tengo aquí un enrutador que dice get hello world.
Pero si voy a crear múltiples basados en la misma ruta inicial, pues lo que puedo hacer es esto. Vamos a quitar esto último. Y en lugar de get voy a estar utilizando el método push, es decir, como si fuera un array. Y bueno, en este método push lo que vamos a insertar es una ruta. Entonces voy a decirle, vamos a insertar otro route, new, vamos a ejecutarlo. Y aquí voy a colocarle el nombre de la ruta. Por ejemplo, le digo, vas a visitar cuando visiten la ruta inicial. Sería simplemente el string vacío. Este es como sería decirle visita el slash. ¿Ok? Cuando visites la ruta inicial del servidor, vamos a manejarlo como un método get. Y este método get va a utilizar el hello world, que es la función que ya habíamos escrito. Entonces, si quiero añadir otra ruta, copio esta línea de código simplemente. Y aquí le digo, ok, voy a crear otra ruta que se llama en este caso about. Y cuando visiten a través del método get, voy a estar utilizando about. Copio otra vez, le digo ok, también voy a estar utilizando service. Y cuando visiten service voy a estar respondiendo con la función service. Ok, y bueno, esto de aquí, obviamente este ejemplo que parece un poco verboso realmente, en realidad permite ser mucho más fácil de leer o te da mucho más información acerca de cómo están organizadas las rutas. Porque aquí tengo una ruta que, digamos, tiene adentro otras rutas. Ahora, en este caso estoy haciendo un ejemplo sencillo, pero bueno, aquí ustedes pueden devolver incluso motores de plantillas o pueden devolver HTML o archivos, cualquier cosa. De hecho, lo voy a mostrar en un segundo. Entonces vamos a guardar esto de aquí y claro, como esto es un ejecutable, tenemos que otra vez volver a ejecutarlo. Recuerden que este tutorial no es para alguien que no sabe de backend, es más para desarrolladores que ya saben algo de backend y ya están acostumbrados con su lenguaje. Pero bueno, pueden ver que es muy similar en otros lenguajes también. Entonces vamos a entrar ahora en el localhost 3000. Pueden ver que ahí está el hello world. Entonces si yo visito ahora el slash about, bueno, vamos a ver. Y bueno, el problema es que aquí los push están insertando rutas y el get está por fuera. Entonces este get en realidad debería estar adentro de la misma ruta. Es decir, este enrutador digamos que es una sola línea. Ok, entonces voy a quitarlo debajo y voy a volver a escribirlo. Ok, voy a colocar un punto y coma y aquí no sería hello world, sino aquí podríamos colocar about, por ejemplo. Y aquí debajo vamos a colocarle service. Ok, y vamos a colocar aquí en lugar de hello world about y aquí service. Entonces en este caso se le haría de esta forma. Nosotros tenemos una ruta básica, esta engloba otras rutas, es por eso que utilizo el método push. Y adentro nosotros estamos colocando otra ruta que cuando visiten la ruta inicial ejecuta el hello world. Cuando visiten el about, ejecuta el about y así con el service. Si yo guardo esto de aquí y ahora sí vuelvo a ejecutarlo con cargo run y entro por ejemplo en slash service, pueden ver que ahí está service, entro en about, ahí está about, y si entro en la ruta inicial, allí dice hello world. Ahora vamos a aprender cómo servir archivos estáticos. Para poder hacerlo, vamos a entrar en nuestra aplicación. Y así como tenemos rutas que permiten devolver de momento un texto, nosotros también podemos devolver cualquier tipo de archivo. De hecho, vamos a crear aquí, al inicio de nuestro proyecto, vamos a crear una carpeta llamada public, por ejemplo. Y dentro de public vamos a crear un archivo index.html. Entonces, para poder servir contenido estático aquí, lo que vamos a hacer es primero crear un HTML5 para poder verlo en el navegador. Y que diga, por ejemplo, salvo rs tutorial, por ejemplo. Y vamos a escribir un h1 que diga from ras. ¿Okay? Vamos a guardarlo. Y ahora para servir este contenido, primero vamos a crear una ruta. Y bueno, de momento voy a comentar esto de aquí, simplemente para poder explicarles mejor. Y bueno, lo que nos ofrece en este caso salvo es que si nosotros vamos a estar requiriendo características para poder servir contenido, nosotros tenemos que habilitar aquí en cargo todo mml otros, en este caso, lo que serían otros paquetes, por así decirlo. De hecho, si ustedes vienen aquí en su documentación, aquí van a encontrar una sección que, digamos, divide al framework en varias partes. Por ejemplo, está la parte core, que es como decir, esto es lo más básico que ofrece el framework, poder crear rutas, ese es el enrutador, poder manejar peticiones, que sería el poder recibir información del cliente, respuesta, enviar archivos o enviar textos al cliente, lo que hemos visto aquí, por ejemplo. También tiene depot, handler, catcher, que al final son como funciones que al final te permiten poder extraer valores o te permiten poder manejar peticiones y demás. Pero bueno, esto es más como al momento de estar recibiendo datos. Y bueno, aparte de esto también tiene otros temas relacionados como subida de archivos, conectarse con base de datos, template engine también para poder, en lugar de enviar archivos HTML, poder enviar, por ejemplo, lo que serían, bueno, sería HTML pero generado en el backend con alguna sintaxis especial. Es decir, si han utilizado handlebars, blade y todos esos template engine, aquí también pueden hacerlo. Pero bueno, serían los templates que se pueden instalar como paquetes de RAS. Luego también están los middlewares. Y bueno, entre los middlewares, por ejemplo, algo que se puede utilizar a modo de, digamos, poder añadir funcionalidades. Uno es login, otro es JSON Web Token para poder revisar si existe un token y demás. Pero bueno, en este caso no voy a andar tanto en estos middlewares porque
digamos que servirían ya al momento de crear una aplicación. En este caso, para darles una idea, yo lo que quiero es, por ejemplo, servir archivos estáticos, y esto lo pueden encontrar aquí, en esta parte que dice serve static, ¿ok? Y esto de aquí es un middleware que permite poder cargar archivos. Lo primero que te dice es que habilites esta característica en salvo. Ok, vamos a copiar este que dice serve static, cópienlo para que no tengan problemas al escribirlo. Y simplemente coloquen una coma aquí, y bueno, no aquí sino en salvo. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decirle que esta es la versión de salvo. Ok, y salvo lo que permite es aquí tener una propiedad llamada features, y este features esto es un array, y aquí adentro estaría ese texto que dice serve static. Ok, entonces si formateo, quedaría, bueno, vamos a ver si se puede formatear. Ok, quedaría de esta forma. Ahora, en este caso lo que vamos a hacer es que ya habilitando esto, pueden ver que aquí se está habilitando otros paquetes dentro en este caso salvo. Entonces ahora sí puedo importarlo. Puedo venir aquí arriba y le digo, ok, desde Prelude puedo importar otros archivos también. Entonces aquí ya no voy a importar uno, sino que voy a decir voy a importar varias cosas desde salvo. Uno es Prelude, que es el que trae todas las funcionalidades básicas. Pero también voy a traer serve static, y desde allí voy a traer una función que se llama staticdir, que es para que podamos cargar carpetas o decirle en dónde están los archivos estáticos, en qué carpeta. Entonces en este caso voy a crear una ruta nueva, vamos a decirle router, vamos a decirle with path, y este with path espera una ruta. Entonces como yo quiero que cargue todos los archivos que estén dentro de public, es tan fácil como colocar esto. Le digo, ok, cada vez que visiten, por ejemplo, aquí vamos a colocar una sintaxis que nos ofrece salvo, que es colocar mayor y menor. Y aquí 2 asterisco y colocar path. Esto es como decir cualquier archivo que esté dentro de la ruta inicial, es decir, no importa lo que yo tipee, siempre va a procesarse con una ruta. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que después de esto, vamos a colocarle a través de qué petición se va a hacer. Yo les digo, por cada petición get, vas a servir contenido. Entonces para servir contenido, vamos a estar llamando la función static. Entonces le digo staticdir. Ok, y ese staticdir lo que va a hacer es que va a llamar nuevamente a tu función new, y esta función new aquí adentro va a esperar un arreglo de los archivos que va a poder leer. De hecho aquí van las carpetas. A ver, déjame eliminar esto un poco, ¿okay? Para que podamos entenderlo mejor. Y bueno, aquí dentro de este arreglo podemos escribir carpetas como por ejemplo static, public y demás. En mi caso la carpeta se llama public, es por eso que le coloco allí. Y finalmente vamos a decirle que esto va a funcionar con valores por defecto. Este with defaults es para decirle, por ejemplo, qué tipo de archivo se va a pedir si tan solo visito aquí la ruta inicial. Entonces le digo, si visitan cualquier ruta, vas a cargar el index.html. Y finalmente voy a colocarle with listing. Ok, with listing. Vamos a ver si me autocompleta. Ok, está aquí dentro de los paréntesis. Y aquí vamos a colocarle intro. Vamos a ordenarlo. Vamos a colocar el punto y coma. Deben recordar que en Rust primero se tiene que colocar el punto y coma, si no, no lo ordena. Y bueno, lo que estoy haciendo aquí es básicamente lo siguiente. Le digo, cada vez que visiten cualquier ruta y digamos yo voy a procesarlo en el backend, vas a buscar dentro de la carpeta public, y si no te están pidiendo un archivo en común, pues siempre vas a responder el index.html. Pero si lo piden, búscalo aquí. Ahora, esto de aquí, para empezar a utilizarlo, tengo que guardarle una variable. Le digo, guárdale una variable router. Y ya a partir de allí, simplemente se lo paso aquí. Entonces guardo y pueden ver que ya no tengo errores. Claro, aquí estas funciones no las estoy utilizando, pero bueno, eventualmente las voy a utilizar nuevamente. Entonces vamos a volver a ejecutarlo. Cancelo, le digo cargo run. Ok. Y esto nuevamente carga la aplicación. Y bueno, ahora sí, con los módulos nuevamente ejecutados, si entro aquí en el localhost 3000 y refresco, vamos a ver que cargue. Ok, ya está acabando casi. Este es un proceso un poco incómodo en el momento de desarrollar con Rust. Pero vamos a refrescar y pueden ver que me dice from Rust y aquí me dice salvo res tutorial. Esto quiere decir que ya está leyendo este archivo HTML. De hecho, si yo escribo aquí algo como por ejemplo una etiqueta P que diga Loren de 20, por ejemplo, Loren 10, guardo y refresco, allí está el valor. Ahora, esto de aquí también puede crear prácticamente cualquier archivo. Es decir, si yo aquí creo un archivo main.css, por ejemplo, y creo aquí un body que diga, por ejemplo, de color 000, ¿ok? Y coloco un color, algo como esto. Le digo, voy a colocar un color, vamos a colocarle bisque, por ejemplo. Y quiero leerlo, simplemente vengo en index.html y le digo, por ejemplo, voy a crear aquí una etiqueta link. Y voy a cargar desde esta misma carpeta el main CSS. Si yo refresco, pueden ver que allí he cargado mi CSS. También lo mismo con JavaScript, esto ya es contenido estático. Si le digo main.js y creo un console log sencillo que diga hello world y quiero cargar esto, lo mismo, lo cargo aquí al final, por ejemplo, ya que no es un módulo. Entonces voy a decirle, vas a cargar el archivo main.js. Guardo esto de aquí y si abro el navegador y refresco, pueden ver que allí también está el hello world.
Listo, entonces de esta forma ya estamos cargando contenido estático. Ahora, algo así muy común es que probablemente no tan solo vamos a querer cargar contenido estático, sino que vamos a querer crear rutas y además de eso crear contenido estático. Entonces, algo que podemos hacer es que aquí en los enrutadores, al igual que ya lo teníamos antes, podemos crear una ruta y si no coincide con esa ruta, que busquen contenido estático. Es decir, hacer algo como esto. Primero, el enrutador vamos a decirle que vamos a crear aquí un contenedor de todas las rutas. Este va a ser un router new. Y dentro de este router new vamos a colocar otras rutas, pero vamos a hacerlo a través del método push. Entonces aquí le digo push y adentro voy a colocar una ruta. Por ejemplo, es lo que ya habíamos hecho antes. Router new. Voy a decirle que aquí voy a crear una ruta nueva. Cuando visiten la ruta principal, voy a estar manejándolo, por ejemplo, con un home, es decir, con el hello world. ¿Ok? Y luego esto de aquí lo voy a copiar 2 veces más. Y aquí le voy a decir cuando visiten about, vas a manejarlo con la función about. Cuando visiten service, vas a manejarlo con la función service. Y finalmente otro push más y le coloco adentro todo el enrutador que ya habíamos creado. Es decir, ya no lo tengo que crear de nuevo. Simplemente voy a quitar el punto y coma y se lo formateo. Y bueno, aquí le coloco el punto y coma. Pueden ver que así quedaría mi enrutador. Claro, si no tiene mucha práctica con el backend va a ser un poco difícil leerlo, pero pueden ver que es bastante fácil de leer incluso. Primero tengo un enrutador. Adentro tengo una primera ruta. Ruta about, service, y esta ruta para manejar contenido estático. Y ya está. Entonces, si yo puedo ver esto aquí en el front, vamos a probarlo. Le digo cargo run. Y esto de aquí va a cargar nuestro proyecto nuevamente. Entonces, si entramos en el localhost 3000, pueden ver que dice hello world. Si yo entro en about, allí dice about. Y si entro en service, ahí está service. Pero adicionalmente también puedo escribir index.html y pueden ver que carga mi contenido estático. Entonces, esto de aquí, para darles una idea, para los que ya han trabajado con backend, es que esto les permite poder crear, por ejemplo, las rutas de una API, de una REST API, o también podrían cargar una ruta de GraphQL en teoría. No lo he visto honestamente, pero bueno, si veo que les interesa este framework, podríamos probar también con GraphQL. Y aparte de eso, aparte de crear su REST API, también podrían luego servir su contenido estático, que está creado con su framework de JavaScript. Ahora, para darles una idea de cómo se podría hacer eso, también hay otro middleware, si entramos aquí, que está dentro de Server Static incluso, y bueno, se llama RAS Embed. Este middleware de aquí lo que les permite es poder decirle al backend de RAS que van a cargar una carpeta. Entonces, ya sabemos que aquí pueden cargar carpetas, solamente que ustedes saben que cuando creamos un proyecto de frontend, el enrutador o las rutas están generadas por el framework de frontend. Entonces, para darles una idea, vamos a crear un proyecto de frontend rápido. Entonces, para crear un proyecto de forma rápida podemos escribir npm create bit y esto va a permitir crear un proyecto de frontend. En mi caso yo uso pnpm, así que voy a decir pnpm create bit. ¿Okay? Y esto va a crear mucho más rápido. Aquí en este caso voy a decirle que voy a crear un proyecto que se va a llamar, por ejemplo, client nada más. ¿Okay? Voy a crearlo con React porque es bastante común, pero pueden crearlo también con Vue o con otros frameworks. ¿Okay? Con cualquier framework básicamente. Y vamos a coger JavaScript. Voy a entrar en client. Y vamos a ejecutarlo con npm install, porque recuerden, perdón, en mi caso pnpm install o pnpm que es lo mismo que npm install. Y bueno, esto va a descargar los módulos. Ahora, para aquellos que no conocen pnpm, bueno, es lo mismo que npm, solo que más rápido. Y bueno, yo les aconsejo que vean el video de pnpm por si les interesa. Pero bueno, una vez ya lo tengo instalado, ya puedo ejecutar pnpm dev. Y esto va a ejecutar un servidor en el 5173. Es decir, si ven en el localhost 5173, pueden ver que allí está el proyecto. Bueno, en mi caso lo he creado con Preact sin querer, pero bueno, no importa. Al final es lo mismo básicamente que con cualquier otro framework o biblioteca de frontend. Pero bueno, lo importante es que si nosotros escribimos algo como pnpm build o npm run build, que es lo mismo, esto va a generar una carpeta de distribución, que es la carpeta dis, donde está el index.html y todo el JavaScript convertido con el CSS y ya básicamente todo el proyecto de frontend para servir. Entonces, para poder servir ese tipo de contenidos, si bien ustedes pueden pensar, ok, aquí simplemente cambio en este caso la carpeta public por la carpeta client dis, ok, y aquí le digo index.html, esto no va a funcionar. De hecho, si escribimos cargo run y damos un enter, probablemente nosotros vamos a pensar que es lo mismo, pero si entramos en el localhost 3000 nuevamente, bueno, el index.html de hecho, y damos un enter, pueden ver que en este caso me dice not found. Y bueno, la razón es que el enrutador del frontend no se sirve de esta forma. Entonces lo que nos ofrece en este caso Salvo es llamar este módulo que se llama RAS Embed. Y este módulo de aquí ya nos permite poder definir en dónde están nuestras carpetas de archivos estáticos y poder decirle a través de qué ruta va a ser servido. Para darles un ejemplo, de hecho voy a comentar esto nuevamente.
¿ok? Y vamos a empezar desde cero para que puedan verlo. Lo primero es instalar este módulo. Este módulo lo pueden buscar, de hecho si buscan RAS Embed, simplemente van a llegar en este proyecto de GitHub o en la documentación de RAS, que también es lo mismo. Con cualquiera de los dos básicamente les da información. Pero bueno, vamos a entrar en el GitHub, que está un poco más ordenado. Y bueno, aquí les muestra cómo instalarlo. Entonces vamos a copiar esto. Venimos aquí en cargo.ml y lo pegamos aquí arriba. O ahí debajo, realmente, no importa. Y bueno, una vez lo está descargando, pueden ver ahí, ya lo tengo listo. Entonces lo que puedo hacer es empezar a definir ahora este módulo. Entonces voy a venir aquí arriba y le digo, vas a utilizar RAS Embed. Y desde allí vamos a estar llamando su función llamada RAS Embed. Ahora, esto de aquí lo que nos permite es poder definir en dónde está nuestra carpeta de archivos estáticos. Pero además de eso también tenemos un macro para poder definir, como una especie de tipo de dato en dónde está esa carpeta. De hecho, para poder entenderlo, si nosotros escribimos aquí algo como esto, le digo, voy a crear un struct, ¿okay? Y aquí voy a colocarle assets, por ejemplo, que es algo que la documentación me da información. Y bueno, aquí lo que voy a hacer son dos cosas. Primero, vamos a decirle que esto va a derivar de RAS Embed, ¿okay? Y lo siguiente es decirle en dónde está nuestra carpeta, va a servir. Por ejemplo, aquí voy a crear otro decorador. Y este folder en este caso espera que sea static, pero yo en mi caso, si lo ven, mi carpeta se llama client y aquí está la carpeta de distribución. Entonces le digo, este es client y aquí es this. Entonces esto de aquí básicamente le está diciendo de cierta forma a Salvo, ok, mi carpeta de frontend está en client this, mi carpeta de producción. Y listo, con esto ya podemos servirlo. Entonces si yo creo nuevamente un enrutador, puedo hacer algo como esto. Le digo, voy a crear un router with path. Vamos a ver si me autocompleta. Por alguna razón no lo está autocompletando. Ok, vamos de nuevo. Voy a ir atrás. Ok, vamos de nuevo. Voy a decirle algo como esto. Router. Está un poco lento el autocompletar. Es un asunto también con los módulos. Pero bueno, voy a hacerlo a la antigua, escribiendo yo primero. Y bueno, aquí vamos a decir que with path vamos a colocar con qué ruta. Entonces ya lo habíamos hecho. Le digo para cualquier ruta que visiten. Ok, vamos a estar manejándolo con el método get. Y a partir del método get voy a estar utilizando su método llamado static embed. Ahora, este static embed es algo que viene desde los módulos, en este caso de Salvo. De hecho, aquí en su documentación también lo menciona. Y bueno, dice de Salvo puedes extraer serve static, que creo que por aquí ya lo habíamos importado. Solo que aquí vamos a tener que importar este módulo llamado static embed. Entonces aquí, en lugar de importar static dir, voy a estar importando static embed. A partir de aquí, pues ya puedo empezar a utilizarlo. De hecho, aquí pueden ver que es lo mismo, solo que está en otra línea de código. Y bueno, ya estaría. Entonces, con esto ya podemos venir aquí debajo y puedo decir, ok, de static embed. Ok, aquí voy a colocar static embed. Y bueno, aquí vamos a llamar esta función y vamos a decirle que desde static embed puede estar importando. Y aquí vamos a colocar básicamente el extract que habíamos creado, que sería assets. Y a partir de aquí vamos a ejecutarlo y le digo que voy a estar colocando with fallback. Esto es para decirle cuál es el archivo principal que se va a leer cada vez que se pida una ruta en el frontend. Simplemente le coloco index.html y si formateo un poco, vamos a ver. Ok, esto de aquí lo tengo que guardar en una variable, letRouter, y ya estaría. Si formateo quedaría así. Listo, entonces esto de aquí lo que va a hacer es que ahora va a servir mi contenido con lo que sería el framework de frontend. Entonces vamos a abrirlo, vamos a cancelar, volver a ejecutar con cargo run. Y bueno, nuevamente esto lo que va a hacer es volver a lanzar la aplicación. Entonces si yo entro ahora en el localhost 3000, que sería la aplicación de Salvo, pueden ver que ya está en este caso el frontend creado con Priat y Bit. Y bueno, de momento este es un preview tan solamente, es por eso que no han dado tanto detalle de qué es cierta cosa y demás, porque bueno, al final esto es como para que alguien se entere que existe otro framework y demás. Pero pueden ver que es relativamente sencillo. Ahora, algo a tomar en cuenta con este tipo de frameworks de RAS es que si bien son rápidos, o mejor dicho, tienen módulos que son mucho más rápidos que los que tienen, por ejemplo, lenguajes como Python o Node, o JavaScript con Node, estos módulos de aquí no están enteramente siendo utilizados por la comunidad. Entonces su comunidad es bastante pequeña y algunos incluso tienden a ser abandonados. Entonces una alternativa a esto probablemente sean otros módulos o otros frameworks como ActiveWeb, por ejemplo, que son más populares. Pero aún así, esto luce bastante interesante y para proyectos pequeños quizás lo pueden llegar a utilizar sin problemas. Algo así que es de momento un poco incómodo utilizar aquí en RAS en cuanto a los frameworks de backend son esta forma de compilar código que es un poco lenta y quizás ustedes al momento de escribir código van a ver cómo su computador empieza a hacer más trabajo para poder compilar.
Pero bueno, es algo a tomar en cuenta cuando se trabaja con este lenguaje. En fin, este proyecto pueden ver que es bastante sencillo, pero si quieren conocer más, está su documentación. Algo, por ejemplo, que no he mostrado es los motores de plantilla. Es algo probablemente que ustedes van a poder hacer similar a otros frameworks, tipo Express, por ejemplo, con el REST Render. Aquí pueden enviar un archivo HTML. Y bueno, no está, digamos, ligado a un template engine. De hecho, pueden utilizar cualquier template engine, digamos, que soporte RAS. Entonces aquí incluso dice data más el template, es básicamente un string al final del día. Es por eso que puede trabajar con cualquiera. Luego, en cuanto al trabajar con base de datos, este es ya más asuntos de otro módulo de RAS. Es decir, en RAS también hay ORMs. Por ejemplo, un ORM bastante popular es este de aquí, llamado DCL, pueden buscarlo como DCLRS. Y bueno, este de aquí también es otro módulo que básicamente pueden utilizarlo para crear, digamos, consultas SQL, o pueden trabajar con múltiples bases de datos. En fin, si les interesa este tipo de módulos, también coméntenlo. Y eventualmente voy a estar creando algunos tutoriales. Muy bien, espero que hayan entendido, o al menos les haya llamado la atención este framework o este tipo de bibliotecas. Y eventualmente van a poder crear más ejemplos utilizándolas. De momento todo es como, digamos, a futuro. Pero bueno, aún así parece bastante interesante.